La mejor Copa Oro de Guatemala en su historia se jugó en el 2023 de la mano de Luis Fernando Tena. Bueno, pues mis amigos, estamos a un par de días que se termine el año y qué mejor que recordar tanto lo bueno como lo malo de nuestra selección a lo largo de este año 2023, donde tuvimos más de 3 competencias y qué mejor que recordarlo aquí con todos ustedes. Así que como siempre, invitarte que dejes un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Y es que mis amigos, nos tenemos que ir hasta el mes de junio para recordar la participación de Guatemala en la Copa Oro. Precisamente teníamos un grupo bastante interesante: Canadá, Cuba y también, mis amigos, Guadalupe. Eran los 3 rivales que Guatemala tenía en la ronda de grupos, siendo un grupo bastante interesante y bastante peleado. Para muchos, los favoritos a pasar obviamente de ronda era Guatemala y Canadá, debido a su presente y también a que Canadá venía con una selección alternativa. Guatemala debutaría contra Cuba, que pues precisamente en los primeros minutos perderíamos a un Rubio Rubín, que era nuestro referente de área. Posteriormente a eso, con un gran Nathaniel Méndez Lain y un gran gol de Darwin Lom, Guatemala vencería a la selección cubana 1-0, poniéndose así con 3 puntos y rompiendo todos los estereotipos. Guatemala nunca había ganado en el partido inaugural en la ronda de grupos de la Copa Oro desde su nueva formación, y pues ahora Guatemala rompía este maleficio y empezaban las cosas bien para Guatemala. Sin embargo, Guadalupe y Canadá daban la sorpresa al empatar y con esto poner a Guatemala como líder de grupo. El segundo partido sería contra la selección de Canadá, en un partido bastante intenso donde Canadá dominó el partido en buenas fases, pero un Aaron Joseph Herrera apareció en los mejores momentos e incluso un tiro libre pegándolo al travesaño y una gran actuación de Chucho López en el segundo tiempo equilibrarían las cosas para el conjunto de Guatemala. Lamentablemente, el partido terminaría en un 0-0, poniendo a Guatemala con 4 puntos, a Canadá con 2 puntos y Guadalupe dando la sorpresa tras golear a Cuba, colocándose también con 4 puntos como los dos líderes de la tabla con Guatemala. En la última jornada, Guatemala se enfrentaría a lo que eran pues uno de sus mayores fantasmas. Guadalupe había vencido a Guatemala en la anterior Copa Oro, los había dejado fuera y ahora se enfrentaría nuevamente a la selección chapina en un complejo bastante diferente. Y es que tengo que hacer un apartado obviamente para el aficionado, mis amigos. El aficionado en Estados Unidos respondió, y pese a que se fueron en 3 sedes diferentes la ronda de grupo, todas las sedes fueron abarrotadas por los chapines, algo que se agradece y que se debe valorar, que la selección jamás jugó sola y que incluso en todos los estadios jugó como local. El partido contra Guadalupe empezó de la peor manera para Guatemala. Empezaron perdiendo. Sin embargo, nuevamente aparece un gran Rubio Rubín, esta vez con un jugador que pues llamó mucho la atención, que es Esteban García, el misqueño, levantando un centro, Rubio Rubín colocando el 1-1 en el marcador y se terminaba el primer tiempo. El segundo tiempo empezaba con un penal, para muchos dudoso, para otros muy rígido. Para su servidor, un penal bien cobrado a favor de Guadalupe, lo cobraba la selección de Guadalupe y colocaban el marcador 2-1. Tendría que venir nuevamente quien, Nathaniel Méndez Lain, que a un gran pase de Pedro Altán logra desbordar a la defensa de Guadalupe, pone un pase atrás y nuevamente aparece el lesionado Rubio Méndez Rubín para colocar el balón al fondo y colocar el partido 2-2. Con este marcador que se tenía al minuto 60 había una complicación. Guatemala y Guadalupe llegaban a 5 puntos. Canadá iba goleando a Cuba, por lo cual haber llevado sus 2 primeros partidos en empate más esa victoria sumaría 5 puntos y pues por diferencia de goles Guatemala quedaría eliminada y nuevamente se volvería a repetir la historia desde hace 11 años que Guatemala no lograba avanzar de ronda. Eso es algo que pues llamaba muchísimo la atención. Sin embargo, nuevamente volvió a aparecer la magia del fútbol guatemalteco. Tena hizo cambios estratégicos. Cuilapa Mejía entraba a la banca y entraba como revulsivo. Y en este partido, el Cuilapa aparece de la mejor manera, desborda después de una pelota perdida de Rubio Rubín dentro del área. Se quita incluso hasta el mismo árbitro. Pega un tremendo zapatazo desde fuera del área. Y con eso el grito agónico de gol del aficionado chapín inundaba todo el estadio
estadio y Guatemala se ponía a ganar nuevamente 3-2, dándonos momentáneamente la clasificación a los cuartos de final. Pero ese grito de gol sería apagado minutos después tras un nuevo penal de la Selección Nacional de Guatemala, y esta vez tendría que ser la leyenda para muchos de Guadalupe, uno de los jugadores que es mejor reconocido de Guadalupe porque juega en Francia en la Ligue 1, agarraría la pelota, le pega el zapatazo desde los 11 pasos, pero se agrandaría un jugador que de momento estaba jugando en Israel, como era Nicolás George Hagen, que había sido uno de los mejores de la competición, atajando el penal y dándole a Guatemala todavía la vida, siguiendo Guatemala con el 3-2, y el partido en ese momento se trabó. No fue nada para nadie. El medio campo se volvió muy ríspido, hubieron muchos golpes, hubieron muchas faltas, incluso allí se perdió uno de los jugadores que venía haciendo una muy buena Copa Oro, como era Rodrigo Sarabia, con una amarilla, acumulación de tarjetas, y se perdería la otra fase si Guatemala clasificaba. Con el silbatazo final del árbitro, mis amigos, Guatemala se coronaba como el campeón del grupo y sobre todo lograba romper la historia. Y es que Guatemala jamás había terminado como primero de su grupo en la Copa Oro en toda su historia, ni incluso la selección de Carlos Humberto Ruiz y de Juan Carlos Plata, que nos hizo gritar y nos hizo llevar al borde del mundial. No lo habían conseguido. Guatemala en esta competición nunca había logrado pasar en esa situación y lo lograron hacer. Y nuestro rival de turno sería la selección de Jamaica. Una selección de Jamaica que no venía con su cuadro B, venía con su cuadro principal. La mayoría de jugadores de la Premier League, la mayoría de jugadores en Inglaterra. Y empezaría el partido. Y como siempre, mis amigos, nuevamente el aficionado Chapín se hizo presente. Nuevamente el aficionado Chapín levantó la mano. Porque Guatemala nunca juega sola. Porque Guatemala siempre estará acompañada. Más en los Estados Unidos, donde todos los chapines llegarán y apoyarán. Con ese mosaico, mis amigos, de ver tantas camisolas con el azul y blanco, Guatemala se enfrentaba a los Reggae Boys, que en nuestra historia jamás hemos podido vencer en la Copa Oro. En un duelo contra la historia, Guatemala se enfrentaba contra la selección jamaiquina en un partido vibrante. Primeros 45 minutos bastante trabados, bastante complicados. Jamaica intentaba por un lado, Jamaica intentaba por otro, pero la selección chapina, con el calor de la gente, con la fuerza de sus jugadores, no permitía que Jamaica avanzara. Lamentablemente, mis amigos, fue algo que no perduró mucho. Y es que en el segundo tiempo, una mala salida de Aaron Herrera combinada con una mala salida de Nathaniel Méndez Lain nos dejan totalmente el carril por la izquierda abierto. Guatemala por fin mostraba una fisura en su defensa, y en la única jugada que tuvo Jamaica en todo el partido, nos vacunaron y caímos 1-0. Guatemala lo intentó, Guatemala luchó, Luis Fernando Tena intentó de todos los cambios dados por haber, pero no pudimos empatar el partido. Con esto llegaba el final de la participación de Guatemala, nos quedábamos en los cuartos de final, una participación histórica para la selección nacional de Guatemala por haber roto tantos maleficios, pero pues al final no nos alcanzó para llegar a las semifinales. Creo que Guatemala sí era una selección que en esta Copa Oro podríamos haber llegado más incluso a las semifinales, pero nos vamos a quedar con ese mal sabor de boca de que pues nos quedamos a medio camino. Sin embargo, quiero recalcar algo, y es que esta selección nacional de Guatemala, pese a que contra Panamá y contra Trinidad y Tobago nos dejaron un mal sabor de boca en las últimas jornadas de la Liga de Naciones 2023-2024, es una selección que ilusiona. Independientemente de una cosa o de otra, la Copa Oro Guatemala demostró su verdadero nivel. Demostró que los chapines tenemos para competirle a cualquiera del área. Le competimos a una selección jamaiquina con todas sus estrellas. Ciertamente Guatemala, creo que lo que más le hizo falta en la Copa Oro como en la Liga de Naciones son revulsivos. Creo que Guatemala ya tiene una base de jugadores interesante, ya tiene por lo menos el 11 fijo Tena, creo que lo puede tener muy interesante Guatemala. Creo que tenemos jugadores que cumplen un rol que se pueden desempeñar muy bien. ¿Qué nos hace falta? Revulsivos, jugadores que aparezcan cuando los titulares no logran conectarse en el partido, jugadores que logren aparecer en el momento donde Guatemala más lo necesite. Creo que eso es lo que realmente Guatemala necesita, creo que ese es el gran reto que tiene Luis Fernando Tena, y acá es donde quiero empezar a terminar ya con este resumen. No sé
si Tena lo va a encontrar en los jugadores que ya ha visto. Creería que lo mejor sería apostar por jugadores sub-23 y jugadores muy jóvenes para encontrar esos revulsivos que tanto necesita la selección nacional de Guatemala. Pero eso lo tendremos que ver el próximo año, el 2024. Yo te invito a que si a vos te gustó este mini documental, esto que estamos haciendo para recordar lo mejor de la selección nacional de Guatemala en este año, por favor te suscribas, nos apoyes con un fuerte like y sobre todo nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Soy tu amigo José Herra. Nos vemos hasta la próxima. Chao.